los expertos, las organizaciones, el mismo gobierno ha señalado que si hay un desafío, una amenaza, es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes que se vive en el país. Está generando dimensiones que realmente ponen y arrinconan al sector de salud pública. Más de 100.000 muertes se estiman por causa de diabetes el próximo año, así como muchas enfermedades asociadas a ello. Tenemos también el caso de los amputados. Por eso es importante reflexionar e insistir, tratar de hacer mucho más. Ahora que se hace un alto para pensar sobre el Día Mundial de la Diabetes, repensar qué estamos haciendo y cómo fortalecer las acciones del Estado para enfrentar la diabetes. De eso lo haremos hoy en el Estudio de México Social. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que, sumada a factores como la pobreza, la desigualdad y la marginación, se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en el país. De acuerdo con datos del INEGI, de 2005 a 2014, en México han fallecido cerca de 800,000 personas por diabetes mellitus, es decir, más de 10% de las defunciones totales en el país durante dicho periodo fueron por esta enfermedad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, las tendencias de mortalidad en México se concentran en dos grupos de enfermedades: la diabetes mellitus y las enfermedades hipertensivas y del corazón. Estas últimas, asociadas a la mala nutrición, el sedentarismo y hábitos de riesgo, como fumar o consumir alcohol en exceso. La comunidad médica clasifica la diabetes mellitus en dos tipos. El primero se desarrolla de manera más común en la infancia o en la adolescencia por una acción autoinmune del cuerpo. Se presenta principalmente en pacientes con antecedentes familiares directos y, según la Federación Mexicana de Diabetes, corresponde solo al 5% o 10% de las personas que tienen diabetes. Por otra parte, la diabetes mellitus de tipo 2 aqueja a la mayor parte de los pacientes y en su aparición intervienen más factores, como el sobrepeso y la obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, en 2012, el 70% de la población nacional vive con sobrepeso u obesidad. Además, la población femenina de más de 20 años está en mayor riesgo de contraer diabetes, pues tiene más altos porcentajes de obesidad. Cabe destacar que el Instituto Nacional de Seguridad Pública ha encontrado que las personas que consumen refrescos enfrentan riesgos 80% mayores de tener obesidad y diabetes. La diabetes mellitus representa una síntesis de las precarias condiciones sociales en que vive nuestra población y que demanda de los gobiernos acciones efectivas para proteger la vida de las personas y reducir las tendencias crecientes de mortalidad por esta y otras enfermedades. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio de México Social, porque hoy tenemos un tema que yo diría que es central en términos de la posibilidad de que millones de mexicanos puedan tener una vida digna: la diabetes. Lo hemos dicho, hoy es causa de casi 100.000 muertes, es lo que se estima por 2017. Y sin duda es una enfermedad crónica que crece, se expande, y mi percepción es de que tenemos que hacer, en este caso, mucho más. Por eso le agradezco mucho al doctor Barquera, al señor Velázquez, que estén aquí, porque es un tema no solo de las finanzas públicas, que se ha dicho muchas veces que nos va a desbordar, es un tema que no logra ser contenido y sigue expandiéndose. Pero antes de entrar a esto, doctor Barquera, quisiera que me ayudara, ¿qué debemos entender por diabetes? Porque regresemos a lo básico. O sea, ¿qué debemos entender por diabetes? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y por qué pasa tanto tiempo desapercibida? Digo, la verdad, cuando a alguien se le dice que tiene diabetes, parece ser que es una historia de varios años. Pero entremos por lo básico. ¿Qué debemos entender por diabetes y por qué tiene este ocultamiento tan largo que lleva a manifestaciones cuando ya realmente son procesos delicados y complejos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Diabetes es una condición donde el organismo pierde la capacidad de absorber en los tejidos la glucosa, entonces esta se comienza a elevar en la sangre, y esta glucosa elevada en sangre es lo que nos permite saber que está esta condición presente cuando se evalúan a nivel clínico las personas. La razón de que tarde muchos años en detectarse es que pues, no hay un escrutinio periódico generalizado en la población.
Entonces, generalmente cuando ya se siente muy mal algunas personas y van por algún susto o por algún coraje, como perciben, llegan a un servicio de emergencias y les evalúan y tienen la glucosa elevada, es donde hay el ¿Cuáles son diagnóstico. los síntomas? Cuando llegan los pacientes ya con una sensación de malestar, ¿qué es lo que están percibiendo? Tener niveles elevados de glucosa en sangre puede ocasionar en algunas personas mucha sed, mucho ir al baño a orinar. También da hambre porque como el organismo no tiene la capacidad de incorporar la glucosa al interior de las células, pues hay una sensación de hambre, de poca energía. Pero esto es en estados avanzados. Hay personas que pueden tener la glucosa descontrolada y no necesariamente tener tantas molestias. Por eso es importante hacer estos chequeos y controles de glucosa periódicos, sobre todo en personas adultas o en personas que tengan importantes factores de riesgo como personas con mucho sobrepeso y obesidad o con antecedentes familiares. Diabetes 1 y 2, ¿cuál es la diferencia entre ambas? La diabetes tipo 1 requiere de insulina para su control y es más común, se desarrolla desde etapas muy tempranas de la vida. Entonces, cuando hay niños que tienen la glucosa elevada, se hace una prueba y se determina si es diabetes tipo 1, que es una condición autoinmune, y es muy poco frecuente, pero es un problema que, pues, bien detectado y controlado puede permitir a los niños tener una vida perfectamente saludable. En el caso de la diabetes tipo 2, está más asociada a los estilos de vida, a la obesidad, a las malas dietas, a la inactividad física, y si bien también se presenta ya en personas jóvenes, es más común en la edad adulta. En este caso, licenciada, esta parte de los determinantes sociales de la diabetes, ¿qué está atrás de esta enfermedad que para muchos, yo a veces he sostenido que la diabetes es un síntoma del entorno social, del contexto social? Totalmente. Pero ¿cuáles serían los elementos que podríamos subrayar a las personas que nos están viendo, que son elementos que están y que generan esta insuficiencia de absorber la glucosa? Sí, hay varios temas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, es un honor estar con el doctor Barquera, siendo una eminencia en muchos temas, y este es uno más de ellos que es verdaderamente, nos puede dar una cátedra del tema. Pues bueno, realmente el problema que existe es justo la cultura. Yo creo que es un tema cultural, un tema donde la gente no tiene la información correcta sobre qué es diabetes, cómo la podemos prevenir, qué significa el tener una vida sana. Al final del día, pues justamente todo el mundo hablamos en que tenemos que comer sano. ¿Qué es comer sano? ¿Sí? Otra cosa es, hay que regionalizar también el tema, ¿no? En cada estado se come diferente, pero al final del día es comer balanceado. Sobre todo también el sedentarismo nos afecta muchísimo, entonces hay que hacer ejercicio. Cuando dices comer balanceado, estamos refiriéndonos a justamente el no comer comida chatarra, ¿sí? El poder, cuando dices comes fruta, pero también la fruta tiene azúcar, entonces hay que también saber qué fruta, cómo comer, todo este tema. En las escuelas es un problema muy grave lo que se vende en las escuelas. En muchas escuelas dejan entrar a la hora del descanso a vendedores externos, a vender frituras, todo este tema. Entonces, necesitamos, por ejemplo, bebederos en todas las escuelas. Entonces, al final del día, si es un tema que si a mí en la escuela no me enseñan esto, o no puedo hacer ejercicio, o no sé si tengo que hacer ejercicio, también qué tipo de ejercicio. No necesitas pagar para ir a un lugar para hacer ejercicio. Caminar es un ejercicio. Pero el tema es que la gente hay que darle toda esta información, porque al final del día es, bueno, pues tengo que comer sano. ¿Qué es comer sano? Tengo que hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio? No tengo lugar, no puedo pagar para ir a hacer ejercicio. No, definitivamente es un tema de información. Y de contextos sociales. Y de contexto social. Porque finalmente la disponibilidad de alimentos sanos, saludables, a bajo costo, es un tema mayor en nuestro país. Pero hay una pregunta que todos nos hacemos, y déjenme entrar de una vez a esta, es ¿qué pasó? Porque algo pasó, no sé si hace 7 o 10 años, que se ve este enorme crecimiento y sobre todo un indicador duro, muertes por diabetes. O sea, la pendiente sigue creciendo, pero yo no alcanzo a identificar, y me gustaría, doctor, o sea, ¿dónde está el punto de inflexión? Porque sí había, la diabetes ha sido una
enfermedad del siglo XX, pero no tenía estas dimensiones. ¿Dónde podemos encontrar el punto de inflexión y por qué sucedió? Este es un tema muy interesante y que hemos estudiado mucho. Nosotros publicamos un artículo por ahí del año 2003, donde estudiábamos la mortalidad de diabetes desde los 80s. Y lo que veíamos es que casi al final casi llegando al año 2000, había un brinco muy extraño. Y cuando lo queríamos publicar, pues los editores decían, ahí tienen un error, ahí no puede ser que haya aumentado tanto, porque se ve una tendencia y después un brinco casi para llegar al año 2000. 13 años después publicamos otro artículo y efectivamente a finales de los 90s hay un punto de inflexión. Ya venía creciendo mucho la diabetes desde los 80s, mucho, pero a finales de los 90s hay un franco brinco en la mortalidad. Entonces, pues la mortalidad por diabetes pues no era ni una de las 10 causas más importantes de mortalidad en los 80s y empezando el año 2000 pues ya era una de las 3 causas más importantes de mortalidad y en la actualidad es la primera causa de mortalidad. O sea, sí llama la atención. Tenemos una mortalidad más grande que cualquier otro país de más de 100 millones de habitantes, que son los megapaíses, que representan 60% de la población mundial y donde solo hay 14. Nosotros somos el que más mortalidad por diabetes tiene de estos países. O sea que claramente algo está pasando en México y pues hemos estado explorando mucho el entorno y viendo un poco cómo son los patrones de la dieta. La dieta se ha modificado mucho en los últimos años. Una de las cosas que ha pasado es que se han reemplazado alimentos de muy alto valor nutricio que son locales y que son muy buenos de la dieta tradicional mexicana, pues con alimentos industrializados, la comida chatarra y el consumo de bebidas azucaradas, que es impresionante. Entonces, podríamos sostener que finales del siglo XX el impacto de la sustitución de alimentos más sanos, más saludables, a alimentos con altos contenidos de carbohidratos y azúcares, etcétera, ahí es donde surgió. Sí. Déjame hacer un corte y regresamos porque la pregunta es el contexto, los determinantes sociales que están atrás de esta enfermedad son muy poderosos. Hay un tema de ingreso, de disponibilidad, de seguridad alimentaria, dirían los expertos, pero también un tema de cultura. Y hay una pregunta, regresando del corte, es, yo no sé cuándo se activaron las alarmas en el sector salud. ¿Por qué se había de alguna manera atendido? Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de uno de los grandes o el más grande desafío que enfrenta la salud pública en nuestro país, la diabetes. El correlato, ya nos platicarán los expertos de obesidad y sobrepeso, pero sobre todo esta tendencia grave, brutal, de muertes, pero también de discapacidades. De eso lo haremos regresando del corte. En las estadísticas sobre mortalidad del INEGI, se observa que en esta década ha habido un crecimiento sostenido y rápido en las muertes de mexicanos por causa de la diabetes mellitus. En el año 2005, las defunciones anuales por la enfermedad eran 64.159. De continuar con la tendencia, se proyecta que para 2017 haya más de 100.000 defunciones por causa de esta enfermedad. Gracias por seguirnos acompañando. Hablando de la diabetes, el entorno social, pero hay un elemento que se ha señalado, lo comentamos en el corte, la enorme disponibilidad a bajo precio de refrescos o bebidas altamente llenas de azúcar, ¿no? Eso está en el centro de esto, digamos, del haber perdido una alimentación saludable, que tiene que ver con la disponibilidad de agua potable. Pero ¿hasta dónde hay en este contacto que has tenido con la gente, sí perciben que el elemento más riesgoso, pero podrán decir ellos que insustituible, que son los refrescos, está ahí? ¿Sí ubican esto o piensan que es lo que platicaba el doctor? O sea, bueno, no hay duda que una quesadilla bien frita en mucho aceite es muy diferente a una asada y la gente prefiere estos puestos que vemos en el metro, ¿no? Saturados de grasa y aceites. Afuera de los hospitales. Afuera de los hospitales. El caso del refresco, ¿cómo los observan la población? Bueno, hay un tema importante en tema refresco, porque al final del día también atrás de esto hay una publicidad, bueno, mercadotecnia, que al final del día te invita al consumo de refresco. Los niños
al principio no les das refresco normalmente, pero ellos se sienten atraídos por la publicidad y quieren comprar el refresco, probar el refresco, y una vez que lo prueban, lo siguen consumiendo por Hábito, costumbre. Exactamente. Al final es darle la información de qué tiene el refresco, qué es una agua de sabor, porque puede ser un agua de sabor con mucho azúcar, y esto tampoco va a ayudar. Es darle la información al niño a nivel niño. Un agua de Jamaica con una enorme cantidad de cucharadas de azúcar, pues es igual de dañino que un refresco. Claro. Aparte ser, también, ¿no? sustituto de azúcar, muchas personas o cosas bajas en grasa, todo este tema, tienen el nombre light, pero si te comes una porción con bajo nivel de grasa o bajo calorías, tal, pero si comes 5, porque es light, esa es una información que todo el mundo tiene, sí, pero es light, sí, pero si te comiste 5 ya no te proporciona el tema light. Entonces, sí, 5 refrescos, digamos, bajo o light, como le dicen, pues es equivalente a 1, ¿no? O 1,5. Digo, hay esta enorme distorsión, sí. De hecho, se publicó que cuántas cucharadas de azúcar tiene un refresco, un jugo industrializado, todo este tema. La gente no sabe contestarlo. Al final del día no saben, porque, a ver, pues dice que tiene tantas calorías. Es un tema etiquetado también, es un tema importante, pero es información. Entonces, sí, a cierto nivel la gente puede saber porque es su entorno, pero a nivel social, a nivel público, pero no tengo la información. Está el tema que no reconoce de una manera muy puntual el nivel de ingreso, obesidad y sobrepeso. Sobrepeso. Vemos obesidad y sobrepeso Y obesidad. a digamos, en todos los cortes, en todos los niveles de ingreso, ¿no? Y hay esta distorsión de información, de hábitos, pero obesidad y sobrepeso, somos el país en el que el 70% de su población tiene obesidad y sobrepeso, pero también hubo algo que nos llevó a esos niveles. O sea, no sé si igual a las finales de los 90 es cuando empezamos a tener en estas encuestas de nutrición evidencia de esta expansión brutal de obesidad y sobrepeso. ¿Cómo lo observa, doctor? ¿Cómo este vínculo obesidad, sobrepeso, diabetes, cómo lo podríamos explicar para el público que nos está viendo? Bueno, tanto la diabetes como la obesidad se pueden considerar como el desenlace de un estilo de vida poco saludable. Entonces, de hecho, en muchas agrupaciones médicas le llaman diabesidad, o sea, lo ven como el mismo fenómeno en dos tiempos distintos, ¿no? Igual que con el caso de la diabetes, la obesidad, de la encuesta de 1988 que tenemos a la de 1999, 11 años después, pues vimos un crecimiento donde prácticamente se duplicó la prevalencia de obesidad en el adulto. Entonces, pues claramente tienen que ver los estilos de vida, no solo el conocimiento de la gente sobre la nutrición, sino como tú y la licenciada mencionaban, el entorno y esos determinantes sociales. O sea, hay una cantidad de publicidad no regulada que nos da información incluso engañosa. Hay etiquetado en los productos que pues hace pensar que hay productos sanos, que cuando en realidad son prácticamente pura azúcar. Y hay una percepción de que lo malo es, por ejemplo, solo la comida de la calle, y que la comida, por ejemplo, que uno encuentra en una tiendita de la esquina es muy buena, y pues las comida que se vende en las tienditas de la esquina, pues su calidad es difícil encontrar un producto saludable en estas tienditas a veces. Entonces, sí se requiere de mucha acción para modificar ese entorno y lograr estilos de vida más saludables. No se le puede dejar solo a la población la responsabilidad de, bueno, ya come sano y hace ejercicio. Se requiere trabajar mucho en ese entorno. Y cuando hablamos de entorno, porque yo soy, y hemos señalado en este estudio, este lema de come sano, mídete y muévete, creo que se llamaba así o algo así, es demasiado voluntarioso. No corresponde a los individuos porque no se pueden mover, porque están atrapados horas y horas sentados en el transporte público para llegar a su trabajo, y no pueden salir a correr porque es probable que tengan un accidente o sean víctimas de la violencia, ¿no? Y no hay disponibilidad de una... Bueno, aquí alrededor del Politécnico, o sea, si uno buscara una manzana accesible, pues los jóvenes tienen más cerca estos expendios, estos lugares donde se venden,
relaciones muy grandes, como decía el doctor. En ese sentido, una pregunta, déjeme empezar, es sabiendo que no se puede dejar todo lo de individuo, ¿qué es lo que se está haciendo, se ha hecho por parte de los gobiernos, la Secretaría de Salud? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Cuál es lo que históricamente se ha hecho? Y después entramos lo que se está haciendo actualmente. Pero ¿qué es lo que se venía haciendo para ayudar a la población que coma de una manera sana, que tenga hábitos saludables? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que puede hacer? Se ha hecho muchas cosas, sí, muchas cosas al respecto sobre, por ejemplo, justo el tema de irte a tu trabajo en autobús y puedes tener ahora en bicicleta, hay esa opción. También se hicieron pausas activas en los trabajos, se empezó a motivar el tema de pausas activas. Sí, realmente hay el mismo programa que comentas de Muévete, sí, al final del día, sí hay en los parques, sobre todo en Ciudad de México, se ha hecho muchísimas activaciones, se han puesto gimnasios en parques públicos, sí se ha hecho mucho al respecto, pero también es un tema, insisto, que si no tienes también información adecuada en televisión, en medios, en radio, en todo esto, al final no te motiva. Creo que siempre tenemos la oportunidad de hacer ejercicio porque puedes ir en la bicicleta a tu trabajo, cuando tomaste mucho tiempo en el autobús, tienes que pararte, después de media hora de estar sentado en un escritorio, pararte a caminar alrededor de tu escritorio si quieres, pero muévete, es decir, esa parte sí ha habido información, igual lo tomamos como generales el gobierno tal, pero sí ha habido información. Ahorita justamente nosotros hemos hecho algunas detecciones, prevenciones y justo a nivel federal y estatales en comunidades y la gente que vive en comunidad camina mucho. La gente que vivimos en ciudad somos más propensos a tener diabetes por justamente todo está más en el coche sentado 80 horas en el tráfico, estás en la oficina 80 horas en tu escritorio, muchas cosas más de sedentarismo que en las comunidades, que en provincia. Al final es el tema de vida que estamos tratando, olvidarnos de tengo que ir a trabajar y no voy a hacer ejercicio, estoy cansado. Siempre se encuentra la manera de hacer ejercicio. Siempre hay la forma si tú quieres. Pero si tú no sabes que es una necesidad de hacer ejercicio, esto lo olvidas y es un problema. Nosotros estamos yendo ahorita a las escuelas y vemos que los niños no tienen información de nada al respecto. Estamos tratando de darles justamente con unidades móviles en la Ciudad de México, de ir a la escuela, a medirlos, pesarlos, a darles juegos para darle información y la capacitación. Si estos niños ya aprenden ahí, llega a su casa y los papás no saben nada. Sí, se va a perder. La complejidad tiene que ver con nuestros entornos. Déjenme hacer un corte y regresamos porque hay un tema que quisiera que abordáramos, doctor. El tema de que hay entidades donde es más alta la prevalencia. Sí. O sea, no es una enfermedad que se manifiesta, digamos, de una manera homogénea. Y es uno de los, me imagino, de las causas de investigación, porque hay entidades donde es mucho más alta y pueden compartir ciertas características socioeconómicas. Pero algo está pasando en esas entidades que lo hace, que ahí se manifieste más, con mayor virulencia y lleve a mayores muertes. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de uno de los grandes desafíos del país. La diabetes, la obesidad y sobrepeso, sus consecuencias, ¿no? Obviamente en términos de enfermedades, pero también su vinculación a otros tipos de enfermedades que tienen que ver con el sistema cardiovascular y que hoy se está generando una enorme cantidad de días inactivos, no se diga enfermedad, y costos. De eso lo haremos regresando del corte. La última encuesta nacional de salud y nutrición realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública en 2012 arrojó que las proporciones más altas de población con diabetes se identifican en la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. Cada una de estas entidades superan el 10.1% de su población que padece la enfermedad. La Ciudad de México presenta el porcentaje más alto, con el 12.3% de su población. Gracias por seguir con nosotros. Doctor, en el corte comentamos varios puntos que me gustaría que escuchara, que viera nuestro público. Antes de entrar al tema de por qué algunas entidades tienen más prevalencia de diabetes, sí tenemos que mostrar que sí ha habido algunas acciones que tuvieron impacto.
ya la licenciada Velázquez mencionaba, en las escuelas. No fue tan simple, nos comentabas, simplemente la prohibición, digo, más allá de si cumple o no se cumple, sí hubo una acción del Estado de evitar que en las tiendas de las escuelas se vendieran ciertos alimentos, ¿así es? Sí, sí, fue un proceso sumamente complicado. O sea, el decir, hay un lineamiento que dice que no debe de haber bebidas azucaradas y refrescos en las escuelas, pues fue algo que ahorita a lo mejor muchos no recuerdan, pero fue muy fuerte. Se hicieron consultas públicas y hubo muchos grupos, sobre todo de industriales, de la industria refresquera, que se pusieron con mucha energía a esta propuesta. Sigue sin ser una política pues perfecta, pero se ha hecho un gran avance. Ya ahorita, por ejemplo, pues ya la sociedad ya reconoce que no pueden haber refrescos en las escuelas. Bueno, eso cambió solo en estas administraciones. De la misma forma se están explorando eliminar la comida chatarra y luego aprender cómo supervisarlo en las escuelas. Y eso yo creo que ha sido uno de los progresos. Y también mencionabas que el siglo XX, finales, no hablábamos de obesidad y sobrepeso, se hablaba de nutrición severa, etcétera, pero no era un tema en el sector público. ¿Cuándo empezó a ser un tema en el sector público, en salud pública específicamente? Bueno, en los planes nacionales de salud, por ejemplo, con Fox, se hablaba de darle atención a las enfermedades emergentes. O sea, en emergentes estaban contenidas todas las crónicas, entonces ahí uno tenía que pensar, bueno, emergente a lo mejor es SIDA, cáncer, diabetes, obesidad, todo. Pero ya en el sexenio de Calderón, ya explícitamente el Plan Nacional de Salud habla por primera vez de obesidad y diabetes como dos de las prioridades de salud, y también en este sexenio se ha considerado como una de las prioridades. O sea, digamos, en la agenda, hasta arriba de las prioridades, solo lleva, yo diría, 2 administraciones, siendo obesidad y diabetes algunos de los principales. Digamos 10 años propiamente, apenas una década. Sí. El tema de por qué hay entidades como Coahuila, como el DF, en que la diabetes parece que se expande, explota de mayor virulencia que en otras. Bueno, México es un país enorme y tiene muchas características como temperatura, que hacen que en algunos lugares sea pues difícil estar tanto tiempo activo en exteriores. Esa es una de las cosas que se han identificado. También fenómenos de transculturación. Por ejemplo, los estados que están muy al norte del país tienen mayor influencia de Estados Unidos, entonces adoptan de repente algunos estilos de vida sedentarios y de alimentación de Estados Unidos. Esas raciones gigantescas, muy usuales en Estados Unidos. Todas esas megaporciones y que son muy comunes en el norte hacen ver que estados como Coahuila pues presenten unas grandes prevalencias no solo de obesidad y diabetes, sino también de otras enfermedades asociadas, hipertensión, dislipidemias, etcétera. Pero también en el sur, por otras causas, también hay una gran prevalencia de obesidad en estados del sur, que ya es otro tipo de obesidad, no es la obesidad de muchos kilos en personas muy altas, son personas más bien de talla baja, pero que tienen una obesidad probablemente asociada a mala calidad de la dieta. Comer mucho de alimentos pobres en micronutrientes o a una defectuosa lactancia materna cuando eran pequeños, justo por el tema de los refrescos que son introducidos en las comunidades por las industrias y son adoptados incluso como alimentación para los niños. En ese sentido, licenciada, ha habido acciones, digamos, que han probado efectividad, pero lo que nos falta es mayor intensidad. Sí, efectivamente necesitamos hacer mucho más énfasis en lo que se está realizando a baja escala, porque al final del día tiene que haber una comunicación, una concordancia entre los padres de familia, los niños, y me parece que en este momento lo que se está llevando a cabo es ya las personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso, obesidad, que se traslada a diabetes muy rápido, se está viendo justamente que esas personas hay que atenderlas, porque ya son crónicas, ya son amputaciones, ya son diálisis, todo esto. Pero si te enfocas nada más en este tema, ¿qué hay de prevención? ¿Qué hay de información? Pero el tema de prevención sigue siendo un enorme desafío, lo mencionaste. Sí. Las etiquetas de todo lo que está envasado son difíciles de comprender. Además, están hechos con una dimensión de letra que es muy difícil de leer y sacar conclusiones en esta manera de etiquetado. Entonces, hay mucho que hacer en etiquetado. Hay mucho que hacer en términos de seguir insistiendo que, pues bueno, la disponibilidad de agua o de alimentos bajos en azúcares
sigue siendo un asunto de instrumentos del Estado que logre que las grandes empresas e intereses, pues bueno, no usen esta abusiva comercialización. Pero déjame entrar el otro tema. Cuando la gente tiene diabetes, sobre todo la que necesita diálisis, hay un tema también de recursos de atención. Exactamente. O sea, realmente, la pregunta sería, hay mucha gente que tiene diabetes, no lo sabe. No lo sabe porque, lo mencionaste, no han llegado a un centro de salud para que le tomen una prueba de sangre, que le diga cuál es su nivel y que pueda recurrir. O sea, sí hay un déficit en términos de la capacidad de detección, y dos, una gente que ya tiene diagnosticado, ¿es accesible? ¿Es posible? Los precios de la diálisis pueden ser enormemente costosos para una familia que, bueno, en un país que el 60% de la población gana menos de 3 salarios mínimos los que trabajan. Una diálisis estamos hablando de 3,000 pesos por ocasión o 6,000 pesos dependiendo. Entonces, ¿cuáles son las capacidades del sector salud para diagnosticar y para atender? Bueno, lo que hemos visto en las encuestas es que alrededor del 30% de las personas que tienen diabetes no lo saben. Es muy grave y eso se tiene que mejorar, pero también ha sido un progreso, porque en la encuesta que hicimos en el 2000, la mitad de la población no sabía que tenía diabetes. O sea, sí hemos avanzado, entonces sí hay una población más alerta. El diagnóstico, eso se llama diagnóstico oportuno, y el diagnóstico oportuno ha mejorado. Antes era mitad y mitad. Mitad sabían y mitad no sabían. Ahora 70% ya saben que tienen diabetes, pero tenemos que ir por ese 30%, porque no hay una cosa peor que una persona que esté caminando y que no se esté cuidando y que tenga diabetes, porque lo hemos evaluado. Una persona cuando sabe que tiene diabetes se cuida un poco más, y una persona que ni siquiera sabe que la tiene está perdiendo esa oportunidad. Entonces, una parte sería esa. Y lo que mencionas del gasto por diálisis es enorme, es tan grande que ni siquiera es una opción, como está en la situación económica, pensar en cómo cubrir eso. Realmente la alternativa que hemos pensado a nivel de servicios de salud y de salubristas e investigadores es, pues, definitivamente tenemos que prevenir esta situación. Ahorita la segunda causa de mayor carga de la enfermedad en México es enfermedad renal, y justo tiene que ver con esos estilos de vida. De lo más asociado que tiene enfermedad renal en México es el alto consumo de bebidas azucaradas. Entonces, si no logramos reducir ese consumo, no vamos a lograr reducir la cantidad de daño renal, y entonces pues no va a haber forma de... No hay capacidades para atender todos los mexicanos que tengan daño renal. O sea, simplemente está fuera de proporción el costo y bueno, también la disponibilidad de servicios. Los grandes institutos como el Seguro Social están subrogando estos servicios porque no tienen las unidades, y deben ser una enorme presión, no solo de gasto, pero también en términos de líneas de espera y diferimiento. Y una persona que está en diálisis, corrígeme, necesita este procedimiento por vida y por... Y sí o sí. Sí o sí. Y además sí, no sé si es diario, no sé si cuándo sea esto, pero sí requiere una atención que el sector salud se ve rebasado, más allá del Seguro Popular. Digo, simplemente no hay unidades de diálisis suficientes. Es correcto. Y se requieren como 3 veces por semana. El costo, pues, ni con todo el presupuesto de Seguro Popular se podría cubrir a las personas que requieren este servicio, suponiendo que hubiera dónde atenderlos. Entonces, aquí la visión tiene que ser prevenir este problema. Yo creo que en este sentido, por ejemplo, el impuesto al refresco, pues, ha sido uno de los grandes aciertos, y ha sido tan exitoso que la OMS ya lo recomienda en todo el mundo. Dicen, bueno, esta es una forma de hacerlo, porque el impuesto al refresco que en México tuvo esa reducción del 6%. ¿Sí hay evidencia que sí redujo el...? Sí, está publicada, hay evidencia internacional de que redujo el consumo en 6% en el primer año, y eso nosotros hemos medido a cuánto equivale en azúcar. Equivale a más de 160,000 kilos de azúcar líquida tomada por los mexicanos. Entonces muchos dicen, no, es que es muy poco, el 6% es muy poco resultado. Bueno, yo quisiera que visualizaran las montañas de 160,000 kilos de azúcar que dejó de estar en el cuerpo de esos mexicanos en solo un año. Si ese impuesto lo mantenemos en 10 años o lo aumentamos, ahí se podrían salvar vidas. Y eso además de los otros esfuerzos, no digo en lugar de educación, pero si sumamos eso a la educación y a un mejor etiquetado y el control de la publicidad engañosa, pues a lo mejor sí logramos abatir o por lo menos controlar esta epidemia. La disponibilidad de agua potable es un tema. Es un tema. Justo estamos visitando las escuelas
tanto público como privadas, y nos damos cuenta que falta muchísimo que hacer en este tema, O sea, no hay porque no hay bebederos. bebederos. Entonces, si no tienes bebedero y necesitas hidratarte, ¿qué haces? Así es, digamos, el metro de esta ciudad, ¿no? Las temperaturas, y hay, bueno, algunos bebederos muy más emblemáticos que reales, y la gente entonces tiene que hidratarse con lo que hay, y lo que hay adentro son justo. tiendas que venden raciones gigantescas de 3 litros, ¿no? Que en términos de lo que cuesta un litro de leche y lo que cuesta un litro de refresco, pues eso es más caro el refresco. Además de que no hay disponibilidad de la leche. Entonces, esta es la complejidad de las acciones. Déjenme ir a un corte y regresamos porque ya estamos delineando las cosas que deberíamos hacer más rápidamente para enfrentar, más bien, lograr que se reduzca esta tendencia. Esta realidad que sabemos que el próximo año habrá 100,000 muertes por esta causa, nos habla de la dimensión. O sea, no es una enfermedad, está generando muertes y muertes a edades muy tempranas. O sea, y también es un asunto de esperanza de vida, ya nos dirás, ahorita dejando el corte, pero sin duda se requiere hacer mucho más y más rápidamente. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de estas dos grandes dimensiones de la salud pública: obesidad, sobrepeso, diabetes, y que no parece, es la realidad. Si no modificamos los entornos sociales y construimos una capacidad de que los individuos logren contener el consumo, porque hay alternativas que da el Estado y que regula a los mercados, pues el pronóstico es realmente no dramático. Alarmante. Es impensable. Vamos a un corte y regresamos al Estudio Médico Social. Como se muestra en las estadísticas de mortalidad del INEGI, la evolución de la mortalidad por diabetes tipo 2 en los últimos 20 años ha incrementado de una tasa de mortalidad de 33 por cada 1,000 habitantes en 1990 a una tasa de más de 70 por cada 100,000 habitantes en 2012. Asimismo, la población mayormente afectada por la diabetes corresponde a las mujeres. Desde el año 2000, la diabetes tipo 2 ha ocupado el primer lugar como causa de muerte en México. Gracias por seguir con nosotros en el Estudio Médico Social. Platicamos en el corte esta enorme complejidad de decir a quién le corresponde y a quién le corresponde qué. Entonces, de alguna manera, sin duda, hay una enorme responsabilidad de los individuos. Pero quisiera que nos platicaran qué le corresponde a las escuelas, a las familias, a las empresas, a las secretarías de salud, a otros sectores. Entonces, empecemos en términos, ¿qué le corresponde a los hogares y a los individuos? Es un trabajo en conjunto, porque no me parece que haya una madre o una familia que esté ajena al concepto de sedentarismo, al concepto de qué cocinar, la comida rápida, todo esto. Creo que todo el mundo tiene que tener esa conciencia y poner de su parte como padres de familia. Yo creo que en las escuelas tendrían que hacer esos comités que hacen de padres de familia, trabajar en el tema, porque al final del día no es nada más un tema de la escuela. Bueno, si la escuela está teniendo los padres de familia, hay un grupo que puede trabajar sobre esto. Hay otro tema de Secretaría de Salud, hay otro tema de los hospitales, al final es un conjunto que tenemos que trabajar para cada quien hacerse responsable. Y como si no tengo nada que ver con el tema de salud, pero soy padre de familia y estoy preocupado por esta situación, hacer algo. ¿Qué propones tú como padre de familia para terminar con este problema o encauzar este problema a que llegue a su fin y que no crezca, por ejemplo, diabetes? Saber que el sobrepeso, obesidad va de la mano con diabetes. La industria también saber que, ok, ¿qué puedo hacer para que esto termine, para que no lleve a la mortalidad a la muerte como está pasando en este momento? Todo eso en conjunto, y la parte del sector salud creo que es fundamental, pero no es todo. Te repetiría la pregunta, Simón, ¿qué le corresponde a los empresarios, a los hogares, escuelas? ¿Qué le corresponde hacer al Estado?
Bueno, yo creo que hay un papel importante de los empresarios que yo consideraría que sería poner mucha atención de cuáles son las recomendaciones internacionales de OPS. Pero hay dos temas ahí. La autorregulación, digamos, el empresario que porque reconoce que es un riesgo su producto, se autorregula y cumple las normas. La otra opción es que el Estado imponga reglas y sanciones si no se cumplen. Bueno, y hay un debate ahí sobre quién debe regular. Pero si las empresas tienen mucho que ver por esta publicidad. Yo pienso que aquí está demostrado que la autorregulación, y nosotros hemos publicado sobre eso, no es una opción porque hay un conflicto de interés. Si el único interés de los industriales que venden refresco es la salud, pues dirían no hay que vender refresco, pero realmente su interés prioritario es vender. Entonces sí, el Estado tiene que regular sin lugar a dudas, pero la industria, por ejemplo, ¿qué papel tiene? Pues por ejemplo, no meter las manos en las decisiones que tienen que tomar los expertos en salud. O sea, por ejemplo, si hay un comité que va a decidir cuáles son las recomendaciones en las escuelas o qué debe entrar en las escuelas y qué no, y ese comité debe estar nada más formado por gente que le interesa la salud, no por gente que quiere ver si va a vender o no va a vender su producto. Entonces, una parte yo diría, la industria debe de retirarse de la mesa de salud porque tiene un conflicto de interés. El Estado debe retirarlos porque no... Se ha demostrado que esta autorregulación y el conflicto de intereses inhibe la acción, además de presiones. Hoy en el Congreso, en las semanas pasadas, se discute si más impuesto o no impuesto y a los refrescos, y los lobbies presionando son poderosísimos. Entonces, en eso lleva el tema. ¿Qué le corresponde al Estado, a la Secretaría de Salud en concreto? Sí, bueno, y ese es el otro tema. La Secretaría de Salud tiene una obligación, yo diría que es más que nada de coordinar los esfuerzos multisectoriales, porque aquí se requieren esfuerzos de producción de alimentos, de no subsidiar alimentos que son poco saludables. Ya se sabe que el azúcar es muy dañino, entonces no se pueden hacer políticas de Estado que de una manera, digamos, desorganizada favorezcan esa producción, sino que traten de migrar la producción de manera gradual a alimentos que no sean tampoco saludables. Luego también tiene que coordinar los esfuerzos en la SEP, orientar las guías de alimentación y también orientar a las comunidades y a los estados. Pero también está la parte de la sociedad civil que pues tienen que trabajar mucho en exigir y generar un contrapeso también desde las bases, desde la sociedad, exigir mejores calidades del entorno. Entonces decir, no queremos máquina de refrescos en nuestra escuela, en nuestra universidad, en nuestra empresa, no queremos queremos bebederos en nuestro parque, y entonces este contrapeso ayuda a que la Secretaría de Salud y los planificadores de políticas tengan un poquito más de elementos y de apoyo para construir las políticas que se requieren. Se usa mucho esta cuestión de echar las culpas en el problema de la obesidad. Entonces a veces dicen es que la Secretaría de Salud no está haciendo nada, a veces dicen es que han fallado los médicos y el sector salud, o a veces dicen es que es por culpa. Yo creo que aquí es un problema tan grande que si la sociedad en su conjunto no participa, pues difícilmente se van a lograr los resultados que se requieren. Bueno, en ese sentido también es un tema de recursos. Tiene la Secretaría de Salud, tiene el gobierno federal los recursos destinados, o cuál ha sido la experiencia, porque si tenemos 10 años, un sexenio completo y los 4 que se reconoció el tema, ¿cuál ha sido los elementos, la evidencia de que a la prioridad lo acompañan recursos suficientes para atenderlo? Obviamente para todos se necesita recursos y desgraciadamente cada vez tenemos menos recursos. Justo como todo el mundo sabemos, hay recortes al presupuesto, y tener un recorte al presupuesto de salud es equivalente a tener más problemas de salud, más problemas que van a generar más gasto mañana de todas maneras. Entonces al final del día creo que es algo que deben de parar, de hacer un recorte en salud. Salud no puede tener recortes, definitivamente. Por ejemplo, las campañas que se hacen de promoción de estilos de vida saludable y dieta saludable, pues tienen un presupuesto relativamente limitado si se comparan con las campañas que tienen los refrescos de consume refrescos o consume chatarra. Entonces, es imposible competir aún con los presupuestos que hay contra toda la carga de publicidad de alimentos poco saludables y bebidas azucaradas. Si además de esto hay recortes en el presupuesto, pues se pone mucho en riesgo pues estas intervenciones que son tan necesarias. La salud. Ahora, en ese sentido,
esta coordinación, esta figura de la Secretaría de Salud que coordina todas las demás dependencias involucradas, ¿es algo que ya está? ¿Es algo que se va a plantear? O sea, ya hay esta coordinación intersectorial en el cual el sector salud tiene digamos, los instrumentos, la capacidad de orientar las guías educativas en todas las escuelas, tiene la capacidad de promover la producción de alimentos saludables en algunas zonas. ¿Existe este esquema? Bueno, se ha estado planteando desde el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, se hicieron estas matrices multisectoriales donde se veía para cada uno de los objetivos cuáles serían los sectores que estarían involucrados y de qué manera. Entonces sí se han hecho los esfuerzos. Obviamente esto cuando hemos discutido con países como Finlandia, pues en Finlandia dicen nos toma un día ponernos de acuerdo, te subes al piso de arriba, hablas con la Secretaría de Agricultura, al de abajo hablas, aquí estamos hablando de un megapaís con 130 millones de habitantes, descentralizado, donde cada secretario de salud tiene prioridades, hay secretarios de salud, secretarios de educación, entonces sí está costando mucho trabajo, pero como mencionabas, hay logros y uno de ellos son los lineamientos al interior de las escuelas, eso está muy bien, también hay más claridad de que se debe de promover por distintos sectores el acceso a agua potable, eso es una prioridad que pues, involucra a muchos actores y que también se está incorporando. Y hay otras pues donde hay más complejidad, por ejemplo, la producción, las políticas de producción agraria y de alimentos, tratar de enfocarlas a alimentos que sean saludables, pues que involucra muchos intereses y que pues también puede tener efectos, externalidades negativas, entonces se tienen que pensar muy bien. Entonces hay algunos que pues van a tomar más tiempo, también las políticas de comercio internacional, de repente firmar tratados de libre comercio con países y que luego nos digan, no puedes poner ese etiquetado en ese país porque hay un tratado libre. Bueno, pues eso, entonces hay que coordinarse incluso con los sectores que están viendo estos acuerdos comerciales para que estos acuerdos no pongan en riesgo con productos la salud de los mexicanos, ¿no? Entonces en ese sentido, es complicado. ¿Cuáles serían las acciones que habría que, digamos, insistir? Porque el escenario es un escenario que no se ha visto el cambio de la pendiente. Vamos a 100,000 muertes. Sí. Y pese a que se ha hecho muchas cosas, que yo reconozco, no han sido suficientes. Los datos más duros son la mortalidad que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sería la pregunta a los dos, para detener este crecimiento. Bueno, hay un área que se llama de promoción de la salud que tiene cada estado y lo dirige federal el doctor Jaramillo, que es bastante importante para ellos este tema. Están haciendo esfuerzos junto con asociaciones como nosotros tenemos el tema de asociación de diabetes y bueno, pues estamos aliándonos con, por ejemplo, la Ciudad de México, el doctor Agüed verdaderamente están haciendo esfuerzos gigantescos para llegar a las escuelas, para tener este tema de educación, de promoción de la salud, de detección, todo esto es un esfuerzo que se está haciendo muy, muy a conciencia, pero como lo hemos visto es algo que tiene que ser grupal, es decir, que es Secretaría de Salud, junto con las asociaciones, con padres de familia, con Secretaría de Educación, tiene que ser algo que todos veamos por el esfuerzo junto con la industria. Justo ahora comentando de que gastan más en promoción de la industria, de promoción de sus productos, quizá ellos también se puede solicitar un poco o algo de recurso de sus tiempos en televisión para promoción de la salud, ¿no? Para tener vida saludable. Al final del día, no nada más un impuesto a bebidas azucaradas, sino también que una parte de sus recursos lo den también en sus tiempos en televisión, radio, para hacer promoción de la salud adecuadamente a lo que se necesita, ¿no? Hay un conflicto de intereses y es muy difícil. Yo la verdad soy de aquellos que sostengo que si el Estado y el gobierno no aplican las normas y la sanción de incumplimiento, el voluntarismo, la buena disposición, los códigos, la autorregulación han mostrado que no. Los intereses son mayores, ellos están buscando mayor ganancia. Pero la pregunta sería, doctor, ¿hay algo que nos pueda dar señales que podemos romper esta tendencia? O sea, obviamente en 2017 no, la carga, pues finalmente ya está construida y además desde muy joven. Entonces, el escenario al 2018 o al 2020
Es un escenario que no se va a modificar. Mi pregunta es, ¿hay algo que nos pueda decir que podemos modificar la tendencia de obesidad, sobrepeso y de mortalidad por diabetes para poner un escenario menos dramático? Pues yo creo que sí, yo de hecho soy optimista de que estamos teniendo pasos importantes. Está muy en la voz de la sociedad esto de que no se ha logrado nada, pero realmente se ha logrado mucho. Lo que pasa es que se acaba de lograr ahorita, entonces el efecto no se va a ver. Entonces, esto de haber logrado más de 150,000 kilos de azúcar que no se consumieron en los mexicanos, pues fue apenas en el 2014. Pero si lográramos esto o más en los siguientes, porque además el consumo de refrescos ha seguido bajando y eso es formidable. El que estemos ahorita en este programa discutiendo esto y gente lo esté viendo, pues va a tener un efecto. El que esto esté en la agenda de la Secretaría de Salud federal y locales va a tener un efecto. Ahorita yo creo que salen 10 reportes en el periódico sobre los efectos nocivos de las bebidas azucaradas diario. Hay artículos cada mes que demuestran que producen diabetes, que causan enfermedad renal. Yo creo que eso va a ir un poco permeando a la sociedad. Entonces esa es una parte donde se va a lograr una tendencia. Sí hay elementos que nos permiten, y obviamente ahora que nuevamente hay este espacio para reflexionar por el Día Mundial contra la Diabetes, que ya está, ya está programado, ya está hecho, será un elemento para volver a difundir la enorme necesidad y urgencia. Y yo por eso les agradezco muchísimo que hayan venido al programa social para, así, en grandes trazos, documentar lo que se está haciendo, lo que se tiene que hacer mejor, la enorme necesidad de enfrentar el problema por excelencia de salud pública. Sin duda es obesidad, sobrepeso, diabetes, las enfermedades asociadas a ello. Y en eso es información, pero también capacidad del Estado para dar recursos, para normar, para regular, para que se cumplan las normas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Espero que tengamos el próximo principios de año otro programa para poder abundar sobre qué más podemos hacer, porque aunque hay evidencias, las comparto, y veremos en la encuesta que tengamos en 2020 el impacto de estas medidas. Creo que tenemos que acelerar el paso porque sin duda hay 30% de la población que no sabe que tiene diabetes. Ojalá fuera cero. Sí. Y hay mucho que hacer en el sector salud. Muchas gracias a ustedes, buenas noches, gracias por acompañarnos.